Listo, Martín, podemos dar inicio a la mesa. Muy buenas tardes. En nombre de la Red Peruana de Universidades, agradecemos su participación, presencia, interés en este inicio de la tercera jornada de investigación pertinente. La Red Peruana de Universidades, que desde hace 18 años trabaja para articular medios de colaboración y cooperación para hacer de la educación superior en el Perú un servicio, entre otras características, pertinente. Y con esta expresión nos referimos a la capacidad de una universidad de dar respuesta a los retos de su entorno y de su momento. Una investigación pertinente entonces será aquella dirigida a producir conocimiento, evidencia, propuestas alternativas frente a graves problemas de impacto social, como es el caso de la inseguridad ciudadana que esta tarde nos convoca. El tema es de absoluta vigencia y la convocatoria que hemos hecho no solo ha tenido una amplia respuesta en el público, sino también la convocatoria es expresión de una pluralidad nacional. Durante la tarde-noche de hoy, a través del desarrollo de 3 mesas, vamos a tener la exposición de 12 profesores universitarios, 9 profesores y 3 profesoras, provenientes de 11 universidades del país, 9 de ellas universidades públicas, 2 de ellas universidades privadas, ubicadas en 10 regiones distintas. Por lo tanto, vamos a tener una conexión, participación y una reflexión también con expresión de los intereses regionales, que en ningún caso pues, se contraponen con una mirada nacional, sino que se integran, se compone una mirada nacional de una sucesión de evaluaciones regionales. Arequipa, Lima, Trujillo, Tumbes, Tarapoto, Huaraz, Huancayo, Huánuco, Huancavelica, Chiclayo, son las sedes de distintas universidades y de donde los colegas docentes van a compartir su reflexión. Reflexión que además destaco y valoro, será interdisciplinaria, desarrollará diversos abordajes, desde la psicología, el derecho, la estadística, la ingeniería informática, la sociología, la salud pública y la educación, que son, en resumen, la formación de base de una trayectoria académica y de investigación que tienen quienes han sido invitados esta tarde para presentar su reflexión. Eh, el tema tiene no solo aproximación desde diversas áreas del conocimiento, sino es un tema que tiene diversas expresiones sociales, impactos, razones, eh, también desde la variable regional, pero hoy es un problema nacional, sin duda. La recientísima ayer declaración del estado de emergencia en Lima y Callao expresan, digamos, una situación crítica en la capital, pero no ignora o no debería ignorar realidades existentes en el resto del país. Así que ese es el propósito de esta convocatoria. Le reitero el agradecimiento en nombre de la Secretaría Técnica de la Red Peruana de Universidades. Y sin más, para comenzar la primera mesa, doy el uso de la palabra al doctor Eddie Cuevas Arizaca. Él es director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Católica Santa María. Así que desde Lima nos vamos a Arequipa para que el doctor Cuevas presente a quienes forman parte de la primera mesa y se desarrolle ya la misma, que luego, de acuerdo al programa que ustedes conocen, pues tendrá otras mesas sucesivas. Así que dediquémonos a reflexionar juntos desde una cobertura nacional el problema de la inseguridad ciudadana en clave universitaria, en clave de rigor, en clave de evidencia, en clave de propuestas, en clave del sentido histórico, de que muchos de estos problemas por su complejidad pues tienen esas dimensiones. Sin más entonces, adelante, doctor Cuevas, muchas gracias por su colaboración. Usted dirige la mesa. Adelante. Buenas tardes, Martín. Un gusto poder conocerte.
Gracias por la presentación. Mi persona va a estar a cargo de la mesa y tengo la oportunidad de presentar a la doctora Vilma, que también es profesora nuestra aquí en la universidad, y también es parte de la mesa el doctor Víctor William Rojas, así como el magíster Carlos Joel Guzmán. Bien, entonces la profesora Vilma es doctora en psicología, profesora de la Universidad Católica de Santa María, es docente RENACID. Su actual línea de investigación es la educación emocional y psicología positiva. Tiene experiencia en trabajos en diferentes instituciones públicas como el Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, es miembro del Centro de Estudios de la Persona y de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Bien, profesora Vilma, usted tiene 15 minutos para desarrollar su exposición. Las preguntas las va a resolver al final de la mesa, ¿no? Después del profesor Carlos Joel. Entonces, a todos los participantes, por favor, si desean hacer sus consultas, el único medio para poder realizarlo es el chat. Bien, profesor, entonces, con usted queda el aula. Eh, Muchas gracias, profesor Eddy. Buenas tardes con todos los presentes. Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí con ustedes para poder compartir algunas ideas acerca del tema de la inseguridad ciudadana, que es algo que nos preocupa desde la mirada de la psicología, porque la idea es dar una visión multidisciplinaria. Una primera idea que yo quiero compartir con ustedes es que considero que es importante implementar políticas públicas para la prevención de la inseguridad ciudadana desde el bienestar psicológico. Voy a ir explicando a qué me refiero con esta idea que quiero transmitir el día de hoy. Thomas Jefferson nos dijo que el cuidado de la vida y la felicidad humana es el primer y el único objetivo legítimo de un buen gobierno, ¿no? Entonces, preguntémonos cómo está nuestro país, cuáles son las políticas públicas que se implementan para promover en cada uno de los ciudadanos este bienestar al que todos aspiramos. Decía yo al inicio que es importante hacer del bienestar un elemento central en las políticas públicas para prevenir problemas psicosociales como la inseguridad ciudadana. Actualmente en países del norte se están implementando políticas públicas que se enfocan en el bienestar colectivo, llamadas economía del bienestar, más allá solo de ver el Producto Bruto Interno, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque en el sistema actual estamos viendo que tenemos serios problemas de inseguridad, ira, desesperación, problemas de salud mental en la población a nivel mundial, y esto se ha notado más aún después de la pandemia del COVID-19. Entonces, tenemos ejemplos de gobiernos como Finlandia, por ejemplo, que por 7º año consecutivo ha sido considerado el país más feliz del mundo. En Nueva Zelanda, Gales, Islandia, Escocia, todos estos países han formado una comunidad, una asociación de gobiernos de economía del bienestar para apoyarse mutuamente a la hora de construir economías que prioricen el bienestar de su gente y del planeta. Tenemos al profesor Lord Richard Layard, quien es el que propuso este término de la economía del bienestar o la felicidad, y él dice, por ejemplo, que en Reino Unido las principales causas de la insatisfacción con la vida no son precisamente la pobreza, sino los problemas de salud mental, las enfermedades físicas, el mal trabajo. Estos hallazgos tienen enormes implicaciones porque los gobiernos deben priorizar el bienestar de sus ciudadanos. Las escuelas deben medir el progreso del bienestar de sus niños, no solo con las calificaciones en los exámenes, sino también incluir en las escuelas la enseñanza de habilidades para la vida. Pensemos en nuestras escuelas, ¿qué está pasando con nuestros niños? El tema del bullying, el tema de las ideas suicidas, los intentos suicidas, el tema del pandillaje. Todo esto nos habla de que necesitamos empezar a tener una mirada integral de lo que es educar en nuestro país. Sabemos que los niños, los adolescentes, decimos, son el futuro de la nación. Entonces, si queremos cambiar nuestra sociedad, si queremos cambiar estos problemas psicosociales, necesitamos
necesitamos empezar a dar esta mirada a nuestro país. El Informe Mundial sobre la Felicidad desde el 2006 evidencia que cada vez más personas en todo el mundo informan que sintieron mucho estrés el día de ayer, ¿no? Entonces, cuando se hace una encuesta, la mayoría de la gente advierte estos problemas de estrés. Reino Unido ha desarrollado estrategias nacionales de bienestar, como por ejemplo este Ministerio de la Soledad, o en los países nórdicos se han priorizado la educación emocional en las escuelas y el acceso universal a la salud mental, ¿no? Entonces creo que queda claro aquí que es importante, cuando hablamos del problema de la inseguridad ciudadana en nuestro país, empezar a tener una mirada, una visión más integral de esta problemática. La promoción de la salud mental y el desarrollo de estrategias de apoyo psicosocial pueden reducir factores de riesgo asociados con la violencia, la delincuencia y la inseguridad. La inseguridad ciudadana, como decía la persona que me antecedió, hemos tenido una triste noticia en estos últimos días en nuestro país, ¿no? El asesinato de un cantante. Es algo que creo que como sociedad nos merece una reflexión y nos ha impactado. Entonces, este problema de la inseguridad ciudadana no solo es un problema de aplicar la ley, sino también una cuestión de salud mental y de bienestar social. Abordar la inseguridad ciudadana desde una perspectiva del bienestar psicológico permite reducir la violencia de manera sostenible. Considero que la educación emocional es clave para la prevención. A modo de ejemplo, la falta de regulación emocional o inteligencia emocional, las dinámicas familiares disfuncionales marcadas por la violencia o falta de apoyo socioemocional pueden desencadenar comportamientos antisociales. Sabemos que ahora hay jóvenes que están en pandillas de edad que cometen asesinato, sicariato, pero ellos provienen de una familia y preguntémonos qué está pasando con estas familias. Y creo que la respuesta la podemos encontrar en lo que les acabo de explicar. Es importante que desde la academia generemos investigación, como decía también la persona que me antecedió. Yo quisiera presentarles aquí una investigación que he realizado en el año 2022 sobre cómo la inteligencia emocional, la resiliencia y la autoestima pueden predecir el bienestar, o en otras palabras, la satisfacción con la vida. ¿Y cuáles son esos hallazgos que hemos encontrado en este país, en nuestro país, donde atravesamos diversos problemas psicosociales, como yo ya decía, el tema de las desigualdades sociales, la discriminación, la violencia de género, es otro problema que nos atañe como nación, el tema del feminicidio. Es importante también ponernos a reflexionar sobre ello. Entonces, hemos concluido que la autoestima, la inteligencia emocional y la resiliencia predicen el bienestar, es decir, la satisfacción con la vida en los jóvenes universitarios. Sería importante empezar a replicar este estudio en los contextos como la escuela o en otros ambientes, ¿no? ¿Y con qué finalidad se hace este tipo de investigación? Para que luego, en función de esta recogida de datos, se empiecen a implementar programas de educación emocional, por ejemplo. Otra de las conclusiones a las que hemos arribado es que cuando las personas tienen la capacidad de procesar y regular sus emociones y sentirse bien consigo mismas, tienen mayor probabilidad de experimentar bienestar. Por el contrario, las personas que no regulan adecuadamente sus emociones experimentan infelicidad y probablemente van a generar malestar a su alrededor, ¿no? Como pandillaje, consumo de drogas, delincuencia, ¿no? Entonces, las implicaciones de estos hallazgos se relacionan, como yo les decía anteriormente, con la necesidad de diseñar e implementar programas de educación emocional que incorporen temas como autoestima, temas como resiliencia e inteligencia emocional, para poder incrementar el bienestar de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños. Si decimos que ellos son el futuro de nuestro país, es importante que ellos puedan experimentar este bienestar para promover una sociedad desde la cultura de paz. Entonces, este estudio contribuye
a comprender los posibles predictores del bienestar en jóvenes en el contexto peruano latinoamericano. Es importante replicar, como yo decía, estas investigaciones con adultos, con niños, para promover desde la academia se implementen políticas públicas que incluyan la promoción del bienestar en los jóvenes y prevenir los problemas psicosociales que afectan a la sociedad peruana, ¿no? También creo yo que sería importante proponer programas de salud mental comunitaria, por ejemplo, donde se dé atención temprana a jóvenes en riesgo, ¿no?, de caer en conductas violentas. Tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio Público en la unidad de víctimas y testigos, y allí en esa época recuerdo se implementaba estos programas para estos jóvenes que estaban en este tipo de comportamientos en riesgo, ¿no?, para poder reducir estos factores de riesgo e incrementar los factores de protección. También creo que es importante, como yo ya les mencionaba anteriormente, el tema de la educación emocional y el desarrollo de habilidades o competencias socioemocionales, para fomentar en las escuelas la resolución pacífica de conflictos, ¿no? Porque a veces la experiencia que he tenido trabajando en instituciones públicas es como que el alumno recibe una sanción, una llamada de atención, pero no fomentamos en ellos esta capacidad del diálogo, esta capacidad de aprender a resolver sus conflictos desde una comunicación asertiva, desde la escucha activa. Entonces considero que es importante empezar a implementar este tipo de programas en las escuelas y también en las universidades. No somos ajenos como universidades a esta problemática. Hace unos 2 o 3 años sabemos que en un campus universitario, una joven universitaria fue asesinada por su pareja, ¿verdad? Entonces yo creo que también es importante pensar en estos programas aplicados en los ambientes universitarios, pero no solo es trabajar con los jóvenes, sino también capacitar a los docentes, porque los niños y los adolescentes aprenden de los modelos, aprenden de lo que ven, ¿no es cierto?, a través del ejemplo. Entonces, si un docente tiene inteligencia emocional, si un docente sabe regular sus emociones, pues el niño va a aprender de este modelo, y lo mismo de sus padres, ¿no? Si el niño ve que su papá regula sus emociones y no explota y no lo golpea cuando esté enojado, el niño va a aprender también a tener este tipo de comportamientos. Entonces, considero que es importante trabajar de manera integral en la familia, en la escuela, en la comunidad y también a través de los medios de comunicación. Considero que los medios de comunicación son un aliado importante para trabajar esta temática. Por otro lado, también considero que podemos proponer e implementar apoyo psicosocial para víctimas y agresores. ¿A qué me refiero con esto? Se han implementado, por ejemplo, medidas punitivas, ¿no es cierto?, para los agresores en temas de violencia familiar. Ahora se considera un delito, pero creo que también es para agresores donde se les enseñe a controlar la ira, a la regulación emocional, y no solo enfocarnos en este tema de las medidas punitivas, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta de todo lo que he venido investigando en la actualidad, y creo que eso es darle una mirada integral a este problema de la inseguridad ciudadana. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Doctora Vilma, muchas gracias. Aún le quedaba todavía un par de minutos, pero no hay problema. Felicitaciones por su exposición. Entonces, yo creo que voy presentando al siguiente ponente. Bueno, en esta oportunidad nos vamos hasta Tumbes. Vamos a tener la ponencia del doctor Víctor William Rojas Lucán. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Tumbes.
abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en ciencias con especialidad en gestión ambiental y doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente es docente principal de la Universidad Nacional de Trujillo. Bien, doctor Víctor, muy buenas tardes. Queda a disposición la sala para su exposición. Muy bien, muchas gracias a los organizadores por invitarnos. Saludos desde la frontera del Perú, desde Tumbes y fundamentalmente de la Universidad Nacional de Tumbes. Esta ponencia que lo hemos titulado Impacto de las reformas legales en la lucha contra el crimen organizado en Tumbes. Ahí en la carátula ustedes pueden ver el diario de la República del día de ayer. Es triste y lamentable cómo nuestro país se viene desangrando, cómo esta situación del crimen puede más que la legalidad. Entonces eso es preocupante para todos nosotros, para el Perú, y obviamente no debemos de, como dentro de la academia, abordamos estos temas en investigación. Acá ustedes pueden ver la ponencia. Yo me hago la pregunta siguiente. ¿Por qué hablar de seguridad ciudadana y crimen organizado en Tumbes? Obviamente el Perú hay inseguridad ciudadana, vemos extorsiones, vemos una serie de inseguridad, de que las personas no podemos salir tranquilos de nuestras casas y regresar tranquilos en la noche. ¿Por qué hablar de seguridad ciudadana y crimen organizado en Tumbes? El crimen organizado en Tumbes ha alcanzado niveles alarmantes debido a que nos encontramos en zona de frontera y existe contrabando, existe narcotráfico y existe trata de personas. Solamente para dar un dato, estos 15 días que está pasando, han habido, por actividades de sicariato, han habido varias personas muertas. Hoy día están enterrando a 2, para que se den cuenta la magnitud del problema. También el INEI establece y nos indica de que en el 2024 el 27.7% de los pobladores de Tumbes han sufrido un hecho delictivo, y en realidad ellos tienen una percepción de inseguridad ciudadana y desconfianza en las autoridades. También esto se ve agravado de la penetración que existen acá, mafias extranjeras, ¿no? Bandas organizadas, bandas de ecuatorianos, venezolanos, colombianos, y esto intensifica la violencia y las disputas territoriales acá en la región, ¿no? También cabe mencionar la debilidad institucional, la falta de un plan integral de seguridad. Esto está permitiendo que estas organizaciones criminales operen impunemente y se empoderen cada día más. Por otro lado, la ineficiencia de las fuerzas del orden, sumadas a la corrupción y la falta de recursos, están impidiendo y están frenando que avance el crimen organizado. Entonces, nos hacemos también la siguiente pregunta. ¿Las reformas legales han reducido la criminalidad en Tumbes? ¿Las reformas legales han mejorado, es verdad, la respuesta de parte del Estado a la criminalidad? Pero simplemente han sido muy deficientes y son deficientes. Por otro lado, la falta de capacitación de jueces, fiscales, corrupción institucionalizada y debilidad en la coordinación interinstitucional ha reducido su impacto de estas normas. Por otro, la lucha contra el crimen organizado no puede depender solamente de normas. Requiere un sistema judicial fuerte, una policía bien entrenada y políticas de prevención efectiva. Sin estrategias integrales que combinen la persecución penal, medidas de prevención sociales, la inseguridad ciudadana seguirá creciendo. Entonces, ¿qué retos tenemos?
¿Cuáles son los retos? Capacitación, jueces, fiscales, lucha frontal contra la corrupción estructural de policías y de aquellos operadores y aquellas personas que han incrustado, que se han infiltrado como con redes criminales en el sistema, y la coordinación entre el Ministerio Público y la policía. Principales reformas legales. Las principales reformas legales, esto data ya desde hace 15 años atrás. El marco normativo de seguridad ciudadana lo iniciamos, prácticamente fue un hecho muy interesante, la ley 30.077, que se llamó Ley del Crimen, Ley contra el Crimen y las organizaciones criminales. Bueno, esto fue un instrumento importante de la lucha contra las estructuras delictivas en el Perú. En realidad permitió tipificar de manera clara el crimen organizado, ¿no? Y se fortaleció el marco procesal en la persecución de los delitos. Sin embargo, estas normas han enfrentado dificultades y desafíos. Esas dificultades y desafíos, obviamente, son la corrupción dentro del sistema judicial y policial, que han obstaculizado el cumplimiento de estas normas. La falta de programas de protección de testigos y colaboradores eficaces, todo esto ha contribuido de que esta norma no se cumpla. También cabe mencionar el decreto legislativo 1182, que es la ley de geolocalización en tiempo real, ¿no? Teniendo como objetivo facultar al Ministerio Público, a la Policía Nacional, acceder a la ubicación geográfica y dispositivos móviles en tiempo real en el marco de las investigaciones de delitos graves, ¿no? Entonces esto se podría hacer, se podría intervenir con autorización judicial, y en caso de situación de flagrancia, la policía lo puede hacer. Pero en realidad esta norma también ha tenido serias dificultades, serios cuestionamientos, ¿no? En realidad nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en los penales no se ha aplicado, digamos, esta norma? Obviamente porque no hay voluntad política, hay una serie de situaciones que impiden la implementación dentro de las cárceles, este decreto legislativo 1132. Y en realidad hay limitaciones normativas y judiciales en donde obviamente desde las cárceles se hacen la mayor cantidad de extorsiones, ¿no? Entonces ahí hay un problema, una falta de coordinación entre el Ministerio Público, el INPE y la Policía Nacional, sin un marco específico para regular el uso de estas herramientas penales. La situación se diluye este instrumento. También hay una corrupción y complicidad en el sistema penitenciario, también deficiencias tecnológicas y falta de infraestructura para la aplicación de estos controles. Entonces, también cabe mencionar que hay un enfoque reactivo de parte del Estado. Después de que las personas son extorsionadas, recién se va, digamos, a querer encontrar a los responsables, pero eso tiene que hacerse un enfoque preventivo. Muy bien, cabe también mencionar la ley 3424, que es la ley que se dio en el año 2016, que es la ley de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de corrupción, aquellas personas jurídicas donde participaban en cohecho, lavado de activos, financiamiento de terrorismo, ¿no? Entonces acá en este caso se estableció incluso sanciones concretas, ¿no? Por ejemplo, para aquellas empresas, multas económicas hasta el 10% de sus ingresos anuales, inhabilitación de las empresas, suspensión de actividades por un periodo hasta por 2 años y cancelación incluso hasta las licencias y autorizaciones. Entonces hasta perdían los permisos administrativos. Entonces también se estableció en esta norma la disolución de las empresas en casos muy graves y lo más interesante, la publicación de sanciones. Entonces, quien era sancionado bajo esta forma, bajo esta ley, se debería difundir por los medios de comunicación, ¿no? También existe la ley 32108, en donde define criterios
criterios para identificar organizaciones criminales, permitiendo la persecución penal más activa. Entonces, esto modifica, digamos, la primera ley que les hice mención. Además, esta ley ha sido, digamos, muy cuestionada, pero hay hechos negativos de esta ley, que lo voy a mencionar. Por ejemplo, restricciones en la definición de una organización criminal. ¿Cómo lo define la organización criminal? Exige esta norma una estructura compleja, desarrollada y una mayor capacidad operativa de la organización criminal. La que podría, esta norma, esta restricción podría excluir a grupos delictivos menos estructurados, pero igual de violentos, igual de peligrosos, ¿no? Y lo que limita la eficacia de la persecución de la pena. También es necesario mencionar obstáculos en las investigaciones, ¿no? La obligatoriedad de la presencia de las investigaciones, digamos, del abogado. El abogado en esta norma puede participar en los allanamientos. Eso obviamente hay también digamos, hay mucha discrepancia en ese sentido. Y esta norma beneficia indirectamente a las organizaciones criminales. También hay una ley, la 130, donde se le ha dado potestad investigativa en la investigación preliminar a la policía. También hay un conflicto, hay una situación de que está, digamos, en una discrepancia con el Ministerio Público. Todo este tema, estas leyes, así que yo les he mencionado, son realmente efectivas en su cumplimiento. La actividad de estas leyes han sido limitadas debido a la falta de capacidad adecuada de jueces, fiscales y policías en la aplicación de los nuevos criterios jurídicos. Ante esta situación de esta investigación, hemos encontrado los siguientes resultados. En realidad hay muchos estudios que se han hecho sobre este tema, pero fundamentalmente hay dos estudios acá en Tumbes, dos estudios sobre la percepción de organizaciones criminales y el incremento de las extorsiones en Tumbes, y también el colaborador eficaz. Son estudios interesantes que nos pinta de cuerpo entero las organizaciones criminales que operan acá en Tumbes, que este estudio de Reynosa Daniel en el 2021 más o menos hablaba de 6 organizaciones criminales. También como resultados tenemos que la ley 32.108 y 32.130 no ha logrado reducir significativamente el crimen organizado en Tumbes. O sea, la criminalidad sigue en aumento debido a la falta de control institucional y la ineficacia de la coordinación interinstitucional. También nos preguntamos dentro de la teoría que explica este fenómeno, la teoría del control social de Travis, esta es la teoría de Travis Heishi, que dice lo siguiente. Explica que el crimen se incrementa cuando las instituciones de control son débiles y ineficaces. Entonces, en Tumbes ocurre ese fenómeno. Son muy débiles, son muy ineficaces. Todo este trabajo nos ha llevado a las siguientes conclusiones. Las leyes por sí solas no son suficientes para combatir el crimen organizado sin una adecuada implementación y supervisión. Una primera conclusión. Una segunda conclusión, la corrupción y la falta de capacitación ha afectado la efectividad de las reformas legales. Tercera conclusión, es urgente fortalecer la cooperación entre las instituciones de seguridad para mejorar la persecución penal y combinar estas reformas legales, digamos, y aplicando inteligencia policial y la prevención social. ¿Cómo mejorar esta situación? Una alternativa: capacitación especializada para jueces, fiscales, policías,
en la aplicación de leyes para el crimen organizado, fortalecer la coordinación institucional, en este caso, entre el Ministerio Público y la Policía Nacional para evitar estos conflictos de competencias. Programas de prevención social dirigidos a poblaciones vulnerables para evitar la captación de jóvenes por organizaciones criminales y la supervisión estricta de la implementación de leyes para garantizar su cumplimiento, ¿no? Entonces, acá nos permitimos reflexionar como reflexión final. El crimen no se combate con leyes, así. El crimen organizado no se combate con leyes, sino con instituciones sólidas, estrategias integrales de seguridad, sin un sistema de justicia eficiente y sin un control riguroso, la corrupción, las reformas seguirán siendo ineficaces. Las leyes pueden cambiar, pero si el sistema sigue siendo débil, el crimen continuará. Se necesita un compromiso real del Estado que acompañe acciones concretas para fortalecer la seguridad y la justicia en Tumbes. Esta última diapositiva que ustedes lo ven, ahí tenemos de estas organizaciones criminales y las instituciones que obviamente tienen arte y tienen parte en la solución de este problema. Eso es todo mi ponencia, señor director de debates. Muchas gracias, doctor Víctor. Felicitamos por su espléndida exposición. Como les comentaba, las preguntas son para el final y el único medio para poder realizarlas es el chat. Entonces, ahora pasamos a presentar al profesor Magíster Carlos Joel Guzmán Guerrero. Él es abogado de la Universidad Privada San Pedro y licenciado en Educación Primaria, egresado de la Universidad Nacional San Antonio Atúnez de Mayolo, docente nombrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y doctorando en mención en Derecho. En esta oportunidad nos va a presentar el tema de el manejo de la inseguridad y delincuencia en el Estado peruano. Bueno, profesor Carlos, al igual que los otros ponentes, dispone de 15 minutos para su exposición. Adelante. Muchas gracias, doctor Eddie, por la presentación y en efecto, ¿no? Siguiendo con esta ronda de exposiciones, pues vamos a hablar de un tema sumamente complejo, ¿no? Que tiene que ver, pues, con el manejo de la inseguridad y la delincuencia en el Estado peruano. Antes de pasar a desarrollar el tema, es sumamente importante establecer los lineamientos que se está dando en la actualidad para combatir justamente tanto la inseguridad como la delincuencia. Ya es sabido que en estas épocas actuales la delincuencia ha venido ganando espacios de manera exponencial. Lo que antiguamente en los años 80 y 90 uno vivía preocupado por el tema del terrorismo, eso ha sido reemplazado en la actualidad por el tema de la violencia y la inseguridad. Todos aquellos que tenemos un familiar, un padre, un hijo, un hermano, un amigo, ¿no? Quien se va a la universidad, quien se va al mercado, quien se va a hacer cualquier tipo de actividad, tenemos que prácticamente, ¿no? Rogar al divino creador, en mi caso, porque soy cristiano, a efectos de que ese familiar, ese amigo, esa persona, ese profesor, vuelva sano y salvo a casa. Esta inseguridad, básicamente, ha sido, pues, o es en la actualidad el flagelo de nuestra sociedad. Es un tema sumamente importante, pero también hay que manejarlo con pinzas, porque, como dijo el antecesor en la exposición, no todo, pues, se maneja a través de una legislación peruana o a través de la aplicación o implementación de normas cuya severidad e incluso ni siquiera ahuyenta la criminalidad, sino más bien la fortalece. Dicho esto, a manera de introito, hay que establecer que en el Perú la inseguridad y la delincuencia son problemas complejos que afectan todos los aspectos de la vida social, económica y política. La CEPAL, por ejemplo, ha establecido, ¿no?, que a raíz de la inseguridad y de la delincuencia, ¿no?, estos estados en los cuales se proliferan justamente estos problemas adyacentes, no permiten, pues, el desarrollo sostenible de una sociedad. No permite también que existan inversiones. No permiten que exista, pues, un clima
de pacificidad, todo lo contrario, al margen de tener, pues, si se puede decir, leyes ya preestablecidas, al margen de contar con instituciones que muchas de ellas carecen de logística para combatir justamente la delincuencia y la inseguridad, nosotros vivimos en una constante zozobra. Y no solamente estoy hablando de un tema de inseguridad que se emana en el tema de Lima o Lima Metropolitana o el Callao. La inseguridad ha ganado espacios en todo el territorio peruano. Más adelante vamos a ver los índices o los datos estadísticos. Este es un problema ya latente, es un problema coyuntural, es un problema estructural. No solamente el derecho va a solucionar estas cosas. Yo tengo la carrera de abogado litigante, muy al margen de ser docente universitario. Litigo en estas cosas y me doy cuenta que está ganando espacios a pasos agigantados. Complejo que involucra no solo a la víctima, o también a quien comete un delito, sino también que involucra a instituciones estatales. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la primera institución que debe velar para que exista una seguridad sostenible? ¿En quién confiamos nosotros como personas en un Estado constitucional de derecho, ¿no? Para entender de que existen instituciones por las cuales nosotros vivimos confiados, ¿no? O al amparo de esas instituciones. En primer lugar, surge la idea de la policía. Pero más adelante vamos a establecer, vamos a entender que incluso el 50% de la población de todo el Perú desconfía de su propia policía. Obviamente, esto también depende, ¿no? Aquí hay carencias en las propias instituciones, ¿no? Existen, pues, un porcentaje mínimo que se le da al Ministerio del Interior. Existen también, dentro de esta institución, también hay que decirlo con todas sus letras, malos elementos. Hemos visto en las redes, en las noticias, que incluso cae banda de policía, cae banda de delincuentes lideradas por policías. Entonces, ¿dónde estamos? Asimismo, hay que entender que muy al margen de que la delincuencia está dando pasos agigantados, también la delincuencia, ¿no? No solamente va a permitir o va a colisionar con el bienestar común, sino también mitiga cualquier tipo de aspiración. Digo esto porque en la actualidad, por ejemplo, perdón, permítame un Profesor, ratito. sí, bloqueó Entonces, su micro, profesor Carlos, sí. sí, ahora sí está bien, ¿no? Solo que... Sí, se le escucha. Estoy percibiendo que no tiene buena conexión. De repente podría deshabilitar la cámara y solo habilitar el micro para mejorar la conectividad. Ya, correcto. Ya, continuamos entonces. Adelante. Eh, Continuamos, disculpe más bien por la interferencia. Hay que entender también que este problema que es latente y es un problema de manera estructural, que es la delincuencia y la inseguridad, no, no solamente se da para crímenes menores. Más adelante vamos a ver cuáles son esos crímenes que son más recurrentes, sino de la delincuencia y la inseguridad también ha recaído en crímenes que incluso en la actualidad en la doctrina se conoce como crímenes internacionales. Existe criminalidad internacional, producto del narcotráfico, de la extorsión, de la violación armada, del terrorismo, etc. Esos delitos ya eran conocidos y tal vez nosotros, tal vez el Estado o los estados que forman parte, por ejemplo, de comunidades como la perteneciente a la OEA o la ONU, hemos tratado pues de mitigar o de combatir. Pero en la actualidad estos delitos macro han sido reemplazados por delitos nado peruano. Déjenme decirles, para adelantar los estándares o los índices de las estadísticas, cada 10 minutos, solamente en Lima Metropolitana y en el Callao, cada 10 minutos una persona viene siendo asaltada. Miren a qué niveles hemos llegado. Y ojo, y ojo, esto solamente es a nivel de Lima Metropolitana. Ahora vayamos a entender que solamente, como dijo el docente que me antecedió, que en las zonas fronterizas estos índices obviamente se va a incrementar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para mitigar justamente la
delincuencia y la inseguridad ciudadana. Un ente que debe justamente velar por eso son las instituciones tutelares. Mucho se critica la labor de la policía, ¿no? Y también la labor de la fiscalía y los juzgados. Hemos entendido que justamente los procesos judiciales en muchos de los casos son criticables. ¿A razón de qué? Contrario censo, en 2 o 3 días estos delincuentes siguen, ¿no?, combatiendo delitos. Nosotros hicimos un estudio acá en Ancash para ver, por ejemplo, ¿no?, 100.000 presos. ¿Qué hacen estos presos? Una vez cumplida su pena, nuevamente retornan al penal en un rango de 1 mes y medio. Es decir, estos presos que solamente esperan, ¿no?, llegar a su libertad, obtener su libertad, pero no lo obtienen para dedicarse a otras cosas. Simple y llanamente, estos presos que han obtenido su libertad, nuevamente vuelven a delinquir y nuevamente son apresados en un lapso de 1 mes y medio. Eso es lo que dicen las cifras. O sea, pues, han sido detenidos en este mes y medio. Pero antes de ese mes y medio, ¿cuántas fechorías, cuántos hurtos, cuántos robos habrán hecho estos señores? Entonces, este es un problema estructural que no solamente puede ser combatido por el derecho penal, que como más adelante lo vamos a ver. Entonces, hay que entender respecto a este PT lo siguiente, ¿no? Como resultado, los ciudadanos, cada vez motivo de que la inseguridad está ganando pasos agigantados, han visto por conveniente, ¿no?, recurrir, por ejemplo, a seguridad privada. Hay comerciantes, ¿no? Hay personas que ya no pueden vivir tranquilos, tienen que contratar guardaespaldas, tienen que poner cámaras en sus casas, tienen que ver cualquier tipo de dispositivo para ver dónde están sus hijos con los celulares, etcétera, etcétera, porque cada vez la delincuencia gana mucho más espacios en la actualidad. Y esa es la tendencia. Lo criticable, lo preocupante es que justamente la tendencia sea esa, que la criminalidad está ganando espacios a pasos exponenciales, situación que ya no se puede controlar. Y esto no es un tema de cambio de ministro, que yo también critico mucho al señor, pero yo no quiero politizar este evento. Pero no se trata de un tema de cambio de ministro, es un tema estructural que más adelante vamos a ver en las soluciones que yo estoy planteando. ¿Cuáles son los delitos más recurrentes que atentan contra la seguridad ciudadana? ¿Cuáles son esos delitos que son pan de cada día? En primer lugar, tenemos al raqueteo. ¿En qué consiste este delito, no? Personas que bajan en una motocicleta, por ejemplo, 2 motorizados, y una persona que está pasando por ahí, ¿no?, lo cogotean, le quitan los celulares, la cartera, no les importa, ojo, ¿ah? Y acá no le importa ni la edad, ni el estado, situación de la víctima. Últimamente hemos visto en las noticias una persona, una mujer embarazada de 8 meses, ha sido Profesor arrastrada Carlos, no se le copia muy bien, por profesor estos Carlos. delincuentes. Un niño de 14 años saliendo de la violencia ciudadana. Señores de 70, 80 años, ya no les importa. O sea, el raqueteo, la delincuencia está ganando tal espacio, ¿no?, de que ya no importa, ya no hay ese sentido humano. Déjeme decirle lo siguiente. La delincuencia, si bien es cierto, siempre ha existido en el Perú. ¿Ahí se me escucha? Ahora, ¿cuál es la puerta? Ahora se me escucha, Está mejor, profesor Carlos. Puede profesor. continuar, sí. Doctor, ¿se me escucha ahora sí? Sí, sí, se le copia Ya, mejor. ya. Entonces decía, ¿no?, que uno de los delitos, uno de los delitos más recurrentes es el raqueteo. Otro de los delitos más recurrentes es el robo. Otro de los delitos más recurrentes es el TIT, o sea, el tráfico ilícito de drogas, el hurto, el sicariato, el secuestro extorsivo, la extorsión. La extorsión ahorita está ganando pasos agigantados. Cada bodega, cada emprendimiento, cada restaurante, cada pollería, cada hotel, cada cada empresa de transportes viene siendo extorsionada. ¿Qué hacemos frente a este flagelo? ¿Qué hace el Estado frente a este flagelo? ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos frente a este flagelo? ¿Solamente somos meros espectadores? Entonces, estos son los delitos más recurrentes en los cuales pues la ciudadanía entiende que existe pues un peligro latente por todos los que estamos participando o pertenecemos a esta sociedad.
A razón de la ley, por ejemplo, 32130, que se ha dado el año pasado, en octubre del 2024, se dio pues esta ley tan controversial, ¿no? Que incluso, ¿no? Dio paso a que existe una confrontación entre la policía y el Ministerio Público. Porque la policía, de acuerdo a esta ley, tenía más, se le dotaba de más facultades y el Ministerio Público decía, ¿cómo me vas a quitar mis facultades investigativas para ayudarte a la policía? Esta controversia, esta lucha en estos dos, si se puede decir, entre estas dos instituciones, lejos de que nos permitan combatir con la delincuencia, lo único que hace interna estas dos instituciones, básicamente, es que acá quien gana es la delincuencia. Esta pugna, esta lucha justamente ha sido eso. Hacia estas dos instituciones que son las instituciones tutelares para velar por el bienestar, por este producto, por esta animadversión, producto esta normalmente. Porque hay que ser claros, a la persona de a pie no le importa quién investigue. A la persona de a pie lo que le importa es que haya resultados, que cuando salga de su casa salga tranquila, que cuando su hijo se va a la universidad no esté rezando para que vuelva con vida. Eso es lo que le importa a la persona común. Pero acá más las instituciones se han convertido, ¿no? En carne de cañón, se están, si se puede decir, torturando entre ellos y lejos de darnos soluciones, dan paso justamente a que impere la delincuencia. ¿Cuáles serían los factores que dan origen a la delincuencia? Para ir terminando, porque me falta un minuto y medio. Los factores sociales, los factores económicos, la pobreza, la falta de empleo, la carencia de valores y principios y una inadecuada legislación. Voy a pasar los datos estadísticos porque el tiempo es mezquino en este tipo de eventos. Entonces, voy a solamente concluir con lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podemos combatir la inseguridad y la delincuencia? Hay que entender, y esto justamente es un problema que no entiende ni los gobiernos ni los estados. Hay que entender que el derecho penal no soluciona ni erradica la delincuencia ni la inseguridad. El derecho penal no es ese arma fundamental para acabar con la inseguridad y la delincuencia. El incremento de penas no funciona, eso está corroborado con diversos estudios. En las mejores urbes, incrementar una pena no ahuyenta al delincuente, más bien lo motiva. Porque en la lumpen, justamente aquel delincuente que comete delitos más graves es el padrino, es el que tiene el aplauso de sus correligionarios, de su lumpen. Entonces, el incremento de penas no acaba, no combate la inseguridad. ¿Cuál sería el arma fundamental para combatir la inseguridad? La delincuencia. Apostar por la educación. Pero no ya en las universidades, sino desde la educación básica regular, en los colegios, en los jardines. Pero eso parece que es un dato ajeno a cualquier Estado o gobierno, porque acá no se manejan políticas de Estado, se manejan políticas de gobierno. Gobierno que entra trata de solucionar en 5 años o en su quinquenio los problemas que son muy álgidos, y eso no funciona así. Si queremos ver resultados, yo apuesto por estrategias a largo plazo, donde hoy día sembremos esas bases y en 20 años veamos la realidad o el fruto justamente para combatir esto. Otra forma de combatir la delincuencia es el fortalecimiento comunitario, el uso adecuado de la tecnología, el fortalecimiento de las instituciones, políticas de inclusión social. Entonces, si nosotros apostaríamos por eso, veríamos que básicamente se reduciría, al menos en algo, la delincuencia. ¿Y por qué no decir, por qué no ser solidarios o tener ese afán de ver de acá a 20 años un Estado o una sociedad más tranquila, más pacífica? Pero pareciera que cualquier gobierno que entre, lejos de apostar por ello, simplemente, pues, como ya es materia de cuestionamiento, entra básicamente para que tenga problemas eminentemente ligados a la corrupción. Y con esto culmino. Funciona, por ejemplo, la declaración la declaratoria de un estado de emergencia, como se ha dado el domingo, a raíz de una muerte de un perteneciente a una orquesta muy conocida. Yo creo que no. Nosotros no tenemos que tener unas políticas reaccionarias, lo que tenemos que tener es unas políticas preventivas. Situación que si no cambiamos ese chip, situación que no entendemos por qué se da la delincuencia, déjeme decirle que estamos también condenados a que esto siga imperando y por lo tanto, pues, seguiremos rezando para que no nos pase nada a nosotros ni tampoco a nuestros familiares. Muchas gracias, señor doctor Edín. Con esto habría culminado la ponencia.
Profesor Carlos, muchas gracias por su ponencia. Estamos completamente de acuerdo que el tema que se ha tratado en esta oportunidad es muy sensible y estos días más que todo necesita abordarlo, ¿no? Entonces, han planteado sus puntos de vista dentro de sus campos de acción y hemos estado conectados al equipo Tumbes y Ancash Lima, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Aquí, por ejemplo, tenemos una. Por ejemplo, Nicolás Castillo pregunta, ¿no? ¿Qué acciones concretas podrían accionar los gobiernos locales para disminuir la delincuencia? ¿Podría pedir la opinión de cada uno de ustedes, por favor? Que no sea más de un minuto. Podemos empezar con la profesora Vilma. ¿Se encuentra en línea todavía? Sí, sí, profesor Eddy, aquí estoy. ¿Me ¿Qué, puede ac- repetir la pregunta, por favor? ya, ¿qué acciones, bueno, le voy a resumir en el contexto, qué acciones deberían tomar los gobiernos locales para poder disminuir la delincuencia? Creo que en la presentación que hice he dado esta mirada desde el campo de la psicología, ¿no? Y es a través de la prevención y la promoción de la salud mental o el bienestar, ¿no? A través de programas psicoeducativos que involucren temas como el desarrollo de habilidades sociales. Yo indicaba el tema de la educación emocional, el manejo de... Es importante dar esa mirada a este tipo de problemática. Ok, a ver, la opinión del doctor Víctor. Sí, gracias por la pregunta. Mire, acá en esta situación de la inseguridad ciudadana estamos todos, todas las instituciones, Ministerio Público, la Corte, el Poder Judicial, la Policía, todas las instituciones, el gobierno regional, local, cada uno de los ciudadanos, la academia, todos. En realidad, las acciones concretas es coordinar más, hacer sinergias entre todos nosotros, a través de la educación, a través de repente invertir recursos en políticas, pero integradas a nivel nacional, que también sea parte de sus políticas los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, y tener las ciudades seguras, porque definitivamente todo este tema de la delincuencia, de la inseguridad de ciudadanos, ¿nos genera qué? Nos genera grandes sumideros de dinero, y el Estado gasta mucho dinero, y eso es dinero de nuestros impuestos. Y obviamente se deja de construir hospitales, se deja de construir de construir escuelas, etcétera, etcétera. O sea, tener más seguridad. En realidad, todos, a través de políticas integradas, somos parte de la solución. Todos, e incluso como ciudadanos también somos parte de la solución. Profesor Carlos, ¿cuál es su opinión sobre? Muchas gracias por la pregunta, doctor Eddy. Y en efecto, ¿no? Se puede hacer muchas acciones. Por ejemplo, acá en Ancash, lo que nosotros estábamos planteando es básicamente, por ejemplo, implementar un sistema integrado de seguridad. Que, por ejemplo, el Distrito de Independencia actúe de manera coordinada con la provincia de Huaraz. El sistema integrado de cámaras de biovigilancia. Lastimosamente, las cámaras que tenemos ahorita, casi la gran mayoría están inoperativas. Tenemos que tener programas de reacción automática. De nada vale que tener una cámara si al momento de intervenir ya el delincuente ha fugado. Otra forma de mitigar la delincuencia básicamente es generar espacios, ¿no? Para la apertura de seminarios, charlas en los colegios, en las universidades, con la participación interinstitucional, con prevención del delito, la fiscalía, las municipalidades, la sociedad civil, donde todos intervengan, porque este es el problema de la inseguridad y la delincuencia, es un problema, como lo dijo el doctor, es un problema que atañe a todos. Y si no trabajamos de manera coordinada, planteando estrategias para combatirla, déjeme decirle que solos no vamos a poder hacer nada, por más que tengamos buenas intenciones. Ok, gracias.
Bueno, vamos a pasar a una segunda pregunta, también para los tres. ¿Cómo la academia puede apoyar a la disminución del grado de inseguridad? Empezamos, profesora Vilma. Bueno, como yo estaba planteando, es importante que desde la academia generemos investigación basada en evidencia para hacer propuestas, ¿no? Por ejemplo, yo desde el campo de la psicología es lo que estamos tratando de trabajar, investigaciones que demuestren qué variables pueden promover la promoción de una cultura de paz, ¿no? Porque estaba escuchando a los ponentes y vemos esta problemática, este abordaje desde el punto de vista punitivo, pero creo que es importante tener esta mirada integral y multidisciplinaria. Ok, gracias. Eh, Profesor Víctor. Sí, muchas gracias la pregunta. Mire, la academia es crucial, es importante. Y para mí entender, para este tema, este fenómeno, que también tiene que ser con un problema, que es también al final un problema de cultura, ¿no? Porque estamos en un imperio de economías ilegales, ¿sí? Que eso ha primado, y la inseguridad ciudadana es un subproducto de ello. Entonces, por ejemplo, las universidades, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el caso de Tumbes, la Universidad Nacional de Tumbes, nosotros debemos de, obviamente, enfocarnos como línea de investigación en el tema de la inseguridad ciudadana, un tema, una serie de investigaciones que podría hacer. Para ello tienen que financiarse a través de estos recursos de Canon. Pero también hay un tema más importante. Es inaudito que cuando se va a hacer una investigación acá, se tienen que enviar para resultados inmediatos y que se necesita en la persecución del delito a los laboratorios de Lima. Entonces no tenemos laboratorios de criminalística. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el año 2011? Planteamos la construcción de un laboratorio de criminalística dentro de la Facultad de Derecho. ¿Para qué? Justamente para ver y contribuir a la solución de estos problemas, porque ya nosotros ya lo veíamos y lo tenemos en proyecto para la construcción de este laboratorio de criminalística, donde tengamos convenios con la policía, con el Ministerio Público y con todos para una serie de estudios. En realidad, invertir en un laboratorio es invertir en seguridad, es invertir en paz y es invertir en educación, y para que nuestros profesionales, nuestros abogados, obviamente salgan bien formados, porque definitivamente el tema, como dije, el problema no es solamente de leyes, sino el problema es el cumplimiento de las leyes y la implementación de las leyes y los recursos que tenga, y crear un laboratorio es parte de ello. Entonces, esa es una iniciativa que nosotros lo venimos planteando hace mucho tiempo atrás. Gracias por la pregunta. Profesor Carlos. En efecto, como lo han mencionado mis antecesores, la academia juega un papel fundamental y transversal para combatir la delincuencia. Justamente el espacio universitario es el espacio donde se van a fomentar esas ideas de cambio, de prevención. No existe otro espacio donde podemos mitigar el tema de la inseguridad. Dejemos esto en claro. Nosotros, o la universidad, no solamente tiene que ver con un tema de investigación o un tema de educación, tiene que ver también con un tema de proyección social. Uno de los pilares justamente de la academia de las universidades justamente es fomentar la proyección social. Esos conocimientos que nosotros veníamos adquiriendo con las investigaciones, como dijo la profesora, no solamente van a servir para que queden pues en letra muerta, sino tienen que ser trasladados a la población para que entienda que justamente la academia, la universidad, juega un papel fundamental justamente para combatir la delincuencia. Somos nosotros los llamados, los profesionales, los que nos estamos, básicamente tenemos un poco de cultura jurídica, un poco de conocimientos que podemos aportar desde nuestra perspectiva en todo ámbito, en el ámbito psicológico, social, filosófico, jurídico, estadístico, justamente para contrarrestar o dar herramientas para que se pueda mitigar el tema de la seguridad y la delincuencia. Si esto no fuera así, entonces habremos dejado de justamente no tener ese papel estelar frente a la delincuencia o combatirla respecto a lo que ya he mencionado, doctor. Ok, muchas gracias, profesor Carlos. Bien, acá tenemos una pregunta para la profesora Vilma. Nos dice lo siguiente: en el contexto educativo,
específicamente a nivel secundario, ¿qué metodología o modelo de actividades recomendaría para aplicar, para desarrollar la inteligencia emocional? La pregunta es realizada por Juan. Excelente, excelente pregunta. Nosotros estamos trabajando este tema, como yo decía, y hemos recogido propuestas de Rafael Vizquerra, por ejemplo, de Pablo Fernández Berrocal, Javier Sejudo, que son investigadores de renombre a nivel mundial en esta temática. Ellos han propuesto programas de educación emocional con evidencia científica, porque eso es importante. Es importante que cada vez que vamos a proponer un programa, este haya sido probado científicamente. Entonces, por ejemplo, Rafael Vizquerra ha desarrollado en la Universidad de Barcelona el programa GROP de competencias emocionales, donde se les ayuda a los niños a trabajar en la regulación emocional, en la comunicación asertiva, en la autonomía emocional. Mientras que Pablo Fernández Berrocal ha propuesto este programa Intemo, que busca trabajar las 3 dimensiones de la inteligencia emocional propuestas por Salovey y Mayer, que son la atención emocional, es decir, esta capacidad de los individuos para darse cuenta de lo que están sintiendo, si sienten enojo, tristeza. Por ejemplo, una persona que es agresora no se da cuenta en qué momento está sintiendo el enojo, la ira, y luego eso lo convierte en agresión, en golpe, ¿no? Entonces, a través de este modelo se les enseña en primer lugar a las personas o a los niños a conectar con esa emoción del enojo, entender por qué están enojados y luego regular esa emoción. Y Javier Sejudo tiene el programa Dulcinea, que también a través de este programa se trabaja este tema de las habilidades socioemocionales y la inteligencia emocional, ¿no? Si alguien me ha escrito en privado, si alguien tiene mayor interés en conocer estos modelos, estos programas de educación emocional que se vienen implementando en las escuelas y que pensamos replicarlos en el Perú, con toda confianza se pueden conectar conmigo y yo les puedo brindar esa información, porque la idea es empezar a investigar sobre la efectividad de estos programas que se están realizando en estos países, en nuestro país, porque es importante no solo copiar un modelo, sino adaptarlo, en este caso, al contexto peruano. Por ejemplo, se dice que en España la inteligencia emocional es igual en varones y en mujeres, pero yo le manifestaba a Pablo Fernández Berrocal que considero que en el Perú no es así. Considero que en las mujeres la inteligencia emocional está más desarrollada que los varones, porque aquí todavía tenemos un problema del machismo. No es cierto que a veces a los varones les cuesta como expresar sus emociones o mostrar vulnerabilidad, y tendríamos que adaptar un programa de educación emocional adaptado a ese contexto. Espero haber respondido a la pregunta. Ok, gracias, profesora Vilma. Bien, entonces, bueno, sin lugar a dudas, es un tema muy sensible, como les comentaba. Bien, tenemos una pregunta más. Me parece que va dirigida para usted, profesora Vilma. Dicen, ¿creen que el desempleo y la salud mental son insumos tácitos para una sociedad con altos índices de inseguridad ciudadana? Considero que sí, y no lo digo yo, lo dice el profesor Layar. Él es profesor del Centro de Economía en Londres, ¿no es cierto? Es un investigador de renombre que yo los invito a revisar, a leer, y pues él ha generado mucha investigación en el Reino Unido sobre esta temática y habla efectivamente de que la salud mental es un factor que puede desencadenar infelicidad y por lo tanto inseguridad ciudadana. Pensemos en un individuo que comete pandillaje. Es una persona que tiene problemas de comportamientos antisociales o psicopáticos. Es alguien que es incapaz de sentir empatía frente al dolor del otro, ¿no es cierto? Entonces, pensemos en un agresor. Es alguien igual que tiene serios problemas para controlar sus impulsos. Entonces, definitivamente que los problemas de inseguridad ciudadana están relacionados con el tema de salud mental, y también creo que
hay otras variables como las desigualdades sociales, como el tema de la discriminación. Estos son temas también que necesitamos evaluar y tener una mirada integral para poder explicar esta problemática de la inseguridad ciudadana. Ok, gracias. Bueno, le pediré la opinión también de nuestros dos abogados. Empezamos con el profesor Víctor. ¿Cómo lo ve usted? Perdón, no, Le voy a repetir la pregunta, ¿no? Dice, ¿creen que el desempleo y la salud mental son insumos tácitos para una sociedad con altos índices de inseguridad ciudadana? yo creo que sí, porque definitivamente yo puedo un poco responder la pregunta. Mire, nosotros en el país somos una sociedad demasiado informal creo que con un 80% de informalidad, ¿no? Y dentro de la informalidad, obviamente, son situaciones de que podrían, digamos, llegar a incrustarse o a entrar ahí el narcotráfico, la minería ilegal, etcétera, etcétera, que son delitos muy graves de que finalmente eso contribuye, digamos, para que personas que no están bien formados en casa terminen, digamos, enrolándose en la delincuencia, en el pandillaje, etcétera, etcétera. En realidad, el fenómeno de la inseguridad ciudadana es un cóctel de todo, digamos, maltratado, mal manejado, aborda para que se dé este fenómeno de la inseguridad ciudadana. Ok, gracias, profesor Víctor. Nos gustaría escuchar su opinión, profesor Carlos. Muchas gracias, doctor. En efecto, cuando proyecté mis diapositivas, dije que un factor justamente para que generador de la delincuencia y la inseguridad viene a ser el desempleo. Naturalmente eso es así. Pero el desempleo también está ligado a la falta de oportunidades que el Estado provee o prevé justamente para aquellos jóvenes que tal vez egresando del colegio, de un instituto, no cuenten con las oportunidades, no se le dé esas oportunidades para que ellos tal vez puedan plasmar todo el conocimiento adquirido. Entonces, ¿qué hacemos frente a ello? ¿Qué hacemos frente a esos jóvenes que tienen toda la intención de trabajar, de conseguir un buen empleo, pero el Estado no le brinda esas oportunidades? ¿Qué va a hacer? Ese joven va a tener familia, ese joven va a tener necesidades. Y si el Estado no canaliza este tipo de oportunidades, posiblemente este joven, por esa falta de oportunidades, va a ser, pues, como dijo el doctor, enrolado a pandillas, a grupos, a mafias, porque va a ser, pues, un punto, va a ser un punto débil para él. Pero si el Estado aportaría, ¿no? Apostaría por darle estas herramientas, darles oportunidades, yo estoy convencido de que se reduciría prudencialmente el tema de la delincuencia. Pero si el Estado no apuesta por ello, déjeme decirle pues de que el desempleo también va a seguir siendo un factor determinante para que siga fomentándose tanto la inseguridad como también la delincuencia en nuestra sociedad peruana, profesor. Ok, bien, entonces hemos tenido las opiniones de tres especialistas, ¿no? En un tema muy sensible que estamos afrontando estos días. Y bueno, es un pedido mío, también sería, ¿no? Sería bueno, Martín, recabar las partes más importantes y hacer un pronunciamiento, ya que la academia, o sea, las universidades tenemos una responsabilidad y no podemos ser indiferentes a todo lo que está ocurriendo en estos días, ¿no? Como alguno de los ponentes dijo, ¿no? O sea, hasta uno ya tiene la seguridad de que sale de casa, pero no está seguro si va a volver. Entonces estamos llegando a niveles muy altos de violencia, ¿no? Y eso no es bueno. Bueno, muy amable por su participación, estimados ponentes. Les agradezco mucho a la profesora Vilma, al profesor Víctor, al profesor Carlos. Con ello finalizamos esta mesa. Muy amable por su atención. Hasta luego. Muchas gracias.